Hay silencios que mienten. Hay una quietud que no es descanso, sino anticipación. Y te aseguro, si has vivido cerca del mar, si la humedad ha sido tu constante compañera y el olor a sal se ha pegado a la madera de tu casa como una resina antigua, conoces el tipo de silencio que tiene sabor a presagio. Es ese hueco de la noche profunda, donde el oído se afina tanto que empieza a escuchar cosas que la lógica prohíbe. Estamos en Nayarit, y el año es 1947. Para el resto del país, este periodo podría significar prosperidad lenta, el murmullo de una modernización que apenas llegaba a los puertos principales. Pero para los que vivíamos en la costa, en el extremo más olvidado de la bahía, donde los cocoteros se doblan por la brisa constante y la arena guarda secretos más viejos que la propia nación, 1947 no era más que una cifra en el calendario. El tiempo aquí se medía en mareas, en la decadencia de las construcciones de Palma y en el ritmo inescrutable de El Centinela, el faro que coronaba la punta más alta del acantilado. Debes entender la función de un faro. Es una promesa luminosa, un juramento de seguridad grabado en el cristal. Su luz no es un capricho, es una herramienta precisa. Se enciende cuando la oscuridad es total, cuando la tormenta borra el horizonte o, sobre todo, cuando la niebla espesa, densa y blanca como la leche podrida, baja del mar para tragarlo todo. Su sonido, el gemido bajo y ronco de la bocina de niebla, es un llamado de auxilio para los barcos que han perdido su rumbo. Un faro jamás llama cuando no es necesario. Un faro jamás llama en vano. Y sin embargo, el centinela llamaba. No era una llamada cualquiera. No era el giro suave y programado que esperábamos ver cuando el cielo se ponía plomizo. Esto ocurría en las noches más claras, bajo un manto de estrellas tan vasto y frío que parecían a punto de caer sobre el pueblo. Ocurría cuando la luna, redonda y brillante, reflejaba su plata sobre un mar liso como un espejo, donde las olas morían en la orilla con un suspiro apenas audible. En esas noches perfectas, cuando la seguridad era tan palpable que podías respirarla, la luz del faro, una luz amarilla y pesada que normalmente era la bienvenida, se encendía, siempre a la misma hora. Yo no sé por qué la noche decide elegir ciertos números para sus peores manifestaciones, pero era siempre, siempre, a las 3 de la mañana con 17 minutos. Tú estás durmiendo. La humedad te pega a la piel. Tal vez el mosquitero está roto y el zumbido te tiene a medio despertar. Escuchas el croar de las ranas en el manglar cercano, el único ritmo natural que el pueblo respeta. De repente, la luz. No es un destello, es un barrido lento que entra por las rendijas de tu ventana. La luz atraviesa la oscuridad de tu habitación como si fuera un cuchillo caliente cortando mantequilla, y ese faro tiene un alcance terrible, brutal. Su haz es capaz de iluminar hasta el último rincón de tu casa, de despojar a las sombras de sus secretos y proyectar tu propia silueta gigantesca contra la pared de enfrente. Y con el haz de luz llegaba el sonido, no la bocina de niebla, que es un lamento largo y pesado. Esto era diferente. Era un sonido seco, metálico, como el cierre de una escotilla enorme, seguido de un gemido sordo. Un grave que vibraba en la arena y subía por las bases de las casas de madera, colándose por el suelo de tierra apisonada. Imagínate esto. Estás completamente seguro, bajo un cielo despejado, y de pronto, la única cosa diseñada para salvarte de la oscuridad te está gritando, no te advierte de un peligro, te está convocando. El primer mes, la gente lo atribuyó a don Fermín, el farero de entonces. Era un hombre viejo, casi ciego por el sol y la sal. Decían que se equivocaba, que bebía demasiado sotol y confundía la luna con una mancha de niebla. «Se le va la hora, pobre viejo», decían los pescadores.
encogiéndose de hombros mientras remendaban sus redes bajo el sol de la mañana. Pero don Fermín, por borracho que estuviera, era un hombre de disciplina naval antigua. Además, si se le hubiera ido la hora, lo habría apagado enseguida. El centinela no se apagaba. Una vez que empezaba a las 3:17, se quedaba encendido, girando, llamando, hasta que el sol asomaba por el horizonte y la luz del amanecer lo volvía inútil. Y lo peor no era el hecho de que estuviera encendido, lo peor era el ritmo. La luz giraba a una velocidad que no era reglamentaria. Era demasiado lenta. El haz se detenía sobre el pueblo, sobre las casas dormidas, sobre el mar quieto, durante lo que parecían minutos interminables, como si estuviera buscando algo o esperando una respuesta. ¿Qué buscas cuando ya lo ves todo? ¿A quién llamas si nadie se ha perdido? Para entender el pavor de este fenómeno, tienes que sentir la opresión de vivir en un pueblo tan pequeño que todos tus secretos son la conversación de la plaza. Cuando algo no encaja, no tienes a dónde correr. El mar es el límite, la selva detrás, la prisión. No hay más. Y en ese aislamiento, lo que es anormal se convierte en ley. La gente de las Garzas, que así se llamaba nuestro puerto, empezó a desarrollar una paranoia sutil. Un miedo que no se confesaba pero se podía leer en los ojos. Por las noches nadie salía. Los perros, que usualmente aullaban a la luna, se quedaban mudos. Se escondían bajo las casas o en los rincones más oscuros, sintiendo la vibración del faro mucho antes de que se manifestara la luz. Si te atreves a seguir escuchando esto, si sientes que esta historia ya te ha tocado en el borde de la vigilia, haz un pacto de silencio. Detente un momento y si puedes, quédate hasta el final. Necesitas saber cómo termina esto, por tu propia seguridad, porque esta historia tiene la molesta costumbre de buscar a quienes son demasiado curiosos. Si estás solo, si la luz de tu pantalla es el único testigo, es peor. Las noches continuaron, marcadas por el reloj invisible de El Centinela. Yo era apenas un niño de 8 años, pero la noche de Nayarit en 1947 te obliga a crecer rápido, te arranca la inocencia a pellizcos de insectos y oscuridad. Mi abuela, una mujer de tierra adentro que nunca confió en el mar, fue la primera en dar voz a lo que todos sentían. Esa luz no es para nosotros, me decía sentada en la hamaca, con la mirada clavada en el techo, como si esperara el barrido de la luz. Esa luz está llamando algo que no tiene nombre. Ella tejía largas historias sobre los Tlanchana, las sirenas que no cantan sino que gimen, y sobre los demonios de agua dulce. Pero esta luz, esto no era folclore. Esto era mecánico, eléctrico, moderno, lo que lo hacía infinitamente más aterrador. Un fantasma se le puede espantar con sal. ¿Cómo espantas un faro de 100 pies de altura hecho de concreto y acero? El faro, al parecer, no se limitaba a las garzas. Los pescadores que se aventuraban más allá, hacia la boca del río San Pedro, regresaban con las mismas historias, pero con un matiz más escalofriante. El sonido no era uniforme. Una mañana, don Genaro, el más anciano de los patrones de pesca, regresó a puerto con los ojos inyectados en sangre. Había estado en el agua a las 3 de la mañana, lejos de la costa. No es un faro, nos dijo, escupiendo al suelo. Es un tambor que late despacio. Según Genaro, cuando la luz lo alcanzó en medio de la negrura total del océano, el se convirtió en un golpe rítmico profundo que se sentía en las costillas. Tum dum, el ritmo de un corazón demasiado grande, latente bajo el agua, y la luz no era más que el ojo de esa cosa pulsando. La luz y el sonido estaban sincronizados. Lo que don Genaro describió no era un rescate. Era una invitación. Era la luz guiando algo desde el exterior hacia el interior. Esta revelación destrozó la ya débil teoría de que don Fermín
era descuidado. Don Fermín, el farero, había comenzado a enfermar. Se encerró en la torre, se negó a hablar con nadie y solo lo veíamos de lejos, asomándose a la barandilla circular con un catalejo, incluso de día. Parecía aterrado, no por la oscuridad, sino por la claridad. Una tarde de domingo, el alcalde del pueblo, un hombre práctico y sin imaginación, subió al acantilado a enfrentarlo. Quería que don Fermín jurara ante la Virgen que no estaba encendiendo ese faro, o que explicara por qué lo hacía. La confrontación fue breve y silenciosa. El alcalde regresó a pie, sin aliento, su traje de lino empapado de sudor, y convocó a una reunión urgente en la plaza. Estaba pálido. «Fermín no está loco», anunció el alcalde, con una voz que temblaba a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. «Me dijo que él lo apaga, que cada noche, antes de las 3, desconecta el generador, sella la lámpara y reza para que la noche sea ciega». Un murmullo de terror recorrió la plaza. Si el farero lo apagaba, si el generador estaba desconectado. Entonces, ¿qué encendía la luz? «El faro se enciende solo», concluyó el alcalde, y fue la frase más honesta y devastadora que pudimos escuchar. Y Fermín me dijo algo más. Me dijo que cuando la luz barre el pueblo y escucha el latido, no lo hace buscando barcos, lo hace buscando algo específico en tierra. Y aquí es donde la historia se vuelve íntima. Y te toca a ti donde estás, escuchando, porque el faro no estaba buscando un tesoro escondido o una anomalía geográfica, estaba buscando una anomalía humana. Los pescadores notaron que, después de las noches de faro encendido, algo sutilmente cambiaba. No desaparecían personas, no al principio. Era algo más discreto, más cruel. Los sueños del pueblo se volvieron colectivamente oscuros. La gente amanecía exhausta, como si hubieran corrido toda la noche, pero inmóviles en sus camas. Los niños, especialmente sensibles a estos cambios vibratorios, comenzaron a dibujar la misma cosa, un círculo de luz sobre la silueta de una casa. La luz del faro, en su paso lento y deliberado, parecía drenar la voluntad de dormir, sustituyéndola por una ansiedad fría. Te forzaba a la vigilia, a la espera, te obligaba a estar despierto para que, cuando el haz te encontrara, pudieras estar mirando hacia afuera, hacia la luz que te buscaba. Comenzamos a tapar las ventanas con mantas gruesas, con costales de harina. Usábamos la oscuridad como un escudo, esperando que el faro no pudiera vernos, si nosotros no podíamos verlo a él. Pero no funcionó. La luz era tan poderosa que el calor de su presencia se filtraba. Sentías el barrido, el lento, ineludible paso, sintiéndote juzgado por esa mirada fija y circular que no tenía propietario. El horror psicológico es esto, la certeza de que algo te ve, pero tú no sabes qué es, ni por qué te ve a ti específicamente. Hubo una noche especialmente clara. La luna llena era tan intensa que pudimos ver las olas rompiendo a cientos de metros de distancia. Yo estaba despierto, esperando el golpe sordo de las 3:17. Y llegó, puntual, violento. Esa noche el faro no solo se encendió, sino que la luz se detuvo, no giró. Se quedó fija, apuntando directamente hacia el pueblo, hacia las casas que daban al acantilado, hacia la casa de don Fermín. Escuchamos el grito. No fue un grito de terror, ni de dolor, fue un grito de reconocimiento. Un sonido que te hace pensar que la persona que lo emite finalmente ha visto lo que siempre temió ver, y que eso la ha roto por completo. Cuando el sol salió, la luz del faro finalmente se apagó. Subimos al acantilado. Don Fermín había desaparecido. No había forcejeo, no había rastros de sangre, ni notas, ni ropa. Simplemente no estaba. El faro estaba sellado por dentro. Lo encontramos vacío, excepto por el gran lente de cristal que miraba fijamente el pueblo.
y la bocina de niebla, que nadie había usado, estaba húmeda, como si hubiera estado soplando toda la noche. El alcalde decidió que el faro no se usaría más. Se desconectó lo poco que quedaba del generador. Se cerraron las puertas con candados nuevos y se declaró la zona como peligrosa. La lógica decía que, sin farero y sin electricidad, el problema había terminado. Pero el horror, tú lo sabes, no es lógico. El horror es paciente y se alimenta de la esperanza. La noche siguiente, a las 3:17 de la mañana, sin electricidad, sin hombre y bajo una luna más brillante que nunca, la luz del faro volvió a encenderse. Y el sonido fue más fuerte. Esta vez era inconfundible. No era un tambor. Era la imitación perfecta y aterradora de una voz humana ahogada llamando un nombre. Si tú también has sentido esa presencia, si el silencio de tu casa a estas horas te resulta pesado, coméntame abajo. Escribe, no estoy solo, o simplemente lo escuché, para que sepamos cuántos de nosotros estamos atrapados en la misma vigilia. Y si tienes a alguien cerca, alguien que no debería estar solo ahora, comparte este relato. Necesita escuchar la advertencia. El faro ya no estaba buscando, el faro ya había encontrado. Y ahora, sin Fermín para apagarlo, esa luz tenía la intención de entrar en la casa de alguien, de tomar lo que había llamado. La luz se había vuelto personal. Y esa noche no se detuvo en el acantilado, sino que siguió el camino, bajando lentamente, como una mano torcida buscando la perilla de la puerta de alguien. ¿Y tú? ¿Qué harías si la única luz en la noche, aquella que debía guiarte, se detuviera frente a tu ventana, buscando tu rostro? Piensa en eso mientras intentas dormir, porque el faro que llamaba cuando no había niebla, lo que en realidad estaba haciendo era borrar la línea entre el mar y la tierra. Y lo que venía de la profundidad ya estaba a punto de tocar tu puerta. ¿Alguna vez te has despertado justo antes de que el sol salga, no por una alarma o un ruido, sino porque la oscuridad ha cambiado su peso? Es ese momento en que el miedo no es una reacción a algo externo, sino una convicción interna, como si la noche misma te hubiera susurrado un secreto inconfesable. En Nayarit, en 1947, los habitantes de la costa ya no esperaban la niebla para temer. Habían aprendido a venerar la oscuridad espesa, la que no dejaba ver ni un metro, la que era tan densa que se podía masticar, porque esa negrura significaba seguridad. Lo que ellos temían, lo que les quitaba el aliento hasta que les dolía la mandíbula, era la claridad brutal. Y la claridad llegaba. Llegaba de ese faro que, según todos los registros náuticos, debería estar obsoleto o al menos reservado para los ciclones y las brumas más densas. Pero el patrón que dictaba cuándo la luz blanca debía barrer la costa era una crueldad inhumana, una burla al sentido común. El rayo, poderoso, frío, no emergía cuando las olas rompían con furia o cuando el cielo era una sopa gris. No, ese rayo se encendía en las noches más serenas, cuando el cielo estaba tan despejado que podías contar cada diamante invisible de la Vía Láctea, cuando el mar era un espejo de plata quieta. El silencio que acompañaba al encendido era aún más perturbador que la luz misma. Era un silencio que absorbía el sonido de las olas, el canto de los grillos, el murmullo de los durmientes. Era un vacío acústico que solo enfatizaba una cosa, la presencia de la luz. Al principio, la gente intentó racionalizarlo. Un fallo eléctrico, un farero novato que activaba el mecanismo de prueba. Pero el fallo se repetía. La luz siempre aparecía a la misma hora, 3:17 de la madrugada, no con la intermitencia errática de un aparato descompuesto, sino con una puntualidad que se sentía planeada, orquestada, casi ritual. La primera noche que apareció era curiosidad, la segunda, incomodidad. Para la cuarta o quinta vez, la comunidad estaba paralizada por una nueva forma de pavor. El faro,
construido para alertar del peligro, se había convertido en el peligro en sí mismo. Lo más terrible no era el rayo en sí, sino su calidad. No era una luz difusa, era punzante, láser, capaz de penetrar las rendijas de las casas, de bordear los marcos de las ventanas y de deslizarse por debajo de las puertas. Era tan brillante que se sentía como un golpe físico en el rostro, un llamado sin palabras, y el llamado era efectivo. Las desapariciones comenzaron, y no eran los vagabundos o los forasteros los que se iban, eran los arraigados, gente con sus vidas tejidas firmemente al pueblo, el panadero, que jamás había faltado a su horno, la partera, cuyo nombre era sinónimo de esperanza, el viejo capitán de pesca, que había jurado morir con sal en las venas. Ellos no eran arrastrados, ellos se levantaban. Los testigos, aquellos que se habían forzado a no mirar la luz, contaban la misma historia, una que aumentaba la opresión en el pecho hasta lo insoportable. Contaban cómo escuchaban el crujido lento de la madera de la cama aliviada de peso, el arrastrar de los pies descalzos sobre la tierra apisonada del suelo, y el abrir y cerrar de la puerta, suave, definitivo, como un suspiro. Lo que generaba escalofríos no era el acto de partir, sino la absoluta falta de resistencia. No había gritos de terror, no había forcejeos, no había súplicas ni llanto. Quienes se levantaban bajo la influencia del rayo parecían obedecer una orden que había sido implantada en ellos mucho antes de que la luz se encendiera. Se dirigían al mar con una calma que rayaba en la beatitud. Piénsalo bien. ¿Qué clase de horror no provoca pánico? Un horror que te convence de que lo que estás haciendo es necesario, que es un alivio, que es, de hecho, la única verdad que importa. Los que se quedaban, los que lograban vencer la inercia hipnótica del haz de luz, vivían en un estado de paranoia constante. Empezaron a sellar las ventanas no con cortinas, sino con tablas, con sacos de arena, con lo que fuera que pudiera detener la invasión óptica. Pero la luz no necesitaba un camino físico. Entraba por la mente. Esto es importante. Escúchame bien si estás solo ahora mismo. El faro no te estaba iluminando, te estaba reconociendo. La gente empezó a hablar de las sombras internas. Decían que si mirabas la luz directamente, no veías solo el rayo, veías algo más, algo que se movía en la periferia de tu visión, algo que te mostraba todo lo que habías querido dejar atrás, tu dolor, tu tedio, tus arrepentimientos, y te ofrecía un camino simple, despejado, silencioso, un camino hacia la luz, hacia el mar, hacia la nada que esperaban. Hubo un hombre, don Ramiro, un anciano que había sido auxiliar del farero oficial muchos años antes. Él vivía en una pequeña cabaña más cerca del acantilado que el resto del pueblo. Después de la quinta desaparición, la del capitán de pesca, su amigo de la infancia, Ramiro se aisló completamente, se dedicó a estudiar la luz. No desde lejos, sino desde una posición ventajosa, utilizando un pequeño telescopio que había limpiado meticulosamente con la esperanza de entender la mecánica del horror. Ramiro decía que la lente del faro no estaba hecha para dispersar la luz en el horizonte, sino para enfocarla en la orilla, para hacerla bailar en la arena húmeda. Y lo más escalofriante que descubrió fue que la luz no era constante. Dentro del haz principal había una vibración, una frecuencia que no podíamos percibir a simple vista. Él la describía como un latido lento, un pulso rítmico, como un corazón gigante que respiraba en la oscuridad. Y este latido tenía un nombre. Ramiro juraba que en las breves pausas de ese latido, la luz no era solo luz, sino una forma de lenguaje, una serie de destellos imperceptibles que se traducían directamente en órdenes a la corteza cerebral. No eran órdenes complejas, eran primitivas, fundamentales. Levántate, ven, libérate.
La gente, por supuesto, pensó que Ramiro había enloquecido por la soledad y el miedo, pero nadie se atrevía a contradecirlo, porque todos sentían esa misma presión sorda en el cráneo cuando la luz brillaba. Todos tenían que hacer un esfuerzo monumental para mantener los pies pegados al suelo, para no permitir que la promesa de paz que les ofrecía ese rayo luminoso los convenciera de caminar hacia el agua. Si sientes que esta historia te está atrapando, si te encuentras buscando el origen de los sonidos en tu propia casa, es porque la incomodidad de lo que no puedes explicar es la puerta de entrada a esta narrativa. Quédate hasta el final. No te vayas ahora, porque en el momento en que me detenga, te tocará a ti enfrentar el silencio. Esto es un pacto de mutua vigilancia en la noche. La tensión en Nayarit no era ruidosa, era subterránea, densa. Las familias dejaron de dormir juntas. El miedo era que, en el calor compartido del lecho, la llamada pudiera afectar a uno e incitarlo a llevarse al otro. La desconfianza creció como una maleza venenosa. Esposos ataban sus tobillos a los de sus esposas. Madres dormían con el cuerpo cruzado sobre el umbral de las habitaciones de sus hijos. No dormían, velaban, y el faro observaba. La luz, que antes barría toda la costa en un movimiento circular, empezó a enfocarse. El latido se hizo más fuerte. En las noches de miedo más intenso, el rayo se detenía. Se detenía, fijo y penetrante, sobre una sola casa durante minutos eternos. Y esa noche, esa casa perdía a uno de sus habitantes. Imagínate esa escena, saber que la luz te ha elegido. Sentir el calor irreal del rayo a través de la madera envejecida, escuchando a la persona a tu lado, la que amas, levantarse con esa terrible quietud. ¿Le gritarías? ¿Lo detendrías con fuerza? ¿O te rendirías al pánico sabiendo que la mente de esa persona ya no era suya? Lo que descubrimos, a través de los pocos que intentaron oponer resistencia física, es que los caminantes eran increíblemente fuertes. No con la fuerza de la rabia, sino con la fuerza implacable de la inercia, del destino. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Miraban a través de ti, y en sus rostros había una expresión que don Ramiro describió como la anticipación del alivio. No iban a morir, iban a terminar. La gente del pueblo, sumida en esta pesadilla cíclica, empezó a notar que la luna no tenía la culpa, ni el mar ni la niebla. El terror venía de arriba, del punto más alto, de esa estructura de metal y vidrio que había sido diseñada para la bondad. El faro se había convertido en un ojo solitario en la oscuridad, un ojo que no parpadeaba y que, al mirarte, te despojaba de tu voluntad de vivir en ese lugar. Se volvió un ciclo vicioso. El miedo a la noche generaba insomnio, el insomnio generaba debilidad. La debilidad hacía más difícil resistir el llamado de la luz. El faro estaba cosechando su rebaño. Y el silencio era la herramienta perfecta. Si la noche está en calma, si no hay ruido de autos, ni tráfico, ni aviones, los sonidos más pequeños se magnifican, ¿verdad? El crujido de la madera, el goteo del lavabo y lo más terrible de todo, la respiración de la persona a tu lado. En esas noches de 1947, en el instante en que el faro se encendía, la respiración en la cama se volvía irregular. Era una respiración que te decía, estoy aquí, pero ya no soy yo. Era la respiración de un cuerpo que había sido rentado por una idea ajena. La pregunta que atormentaba a todos, y que es la clave de esta historia, no era por qué se encendía el faro, sino ¿a dónde iban? El mar no regresaba a los cuerpos, no había naufragios, no había rastros en la arena. Simplemente se iban, disolviéndose en el punto donde el rayo tocaba el agua. Si te sientes incómodo, si el aire se siente pesado a tu alrededor, detente un momento y reflexiona. ¿Alguna vez has deseado tanto la paz, el cese del dolor o del tedio,
que te has sentido tentado a seguir una luz, una promesa, sin preguntar qué precio tiene? Esa es la debilidad humana que el faro estaba explotando. La luz no necesitaba niebla porque la niebla estaba en sus mentes, una niebla de desesperanza que solo el faro podía disipar con su claridad engañosa. Los rumores empezaron a viajar tierra adentro, lejos de la costa. Había quienes creían que la luz era el alma de un antiguo dios marino, reclamando un tributo de almas tranquilas. Otros, más pragmáticos, hablaban de un experimento militar secreto, un tipo de radiación que afectaba la glándula pineal. Pero la verdad es que ninguna explicación racional podía capturar la opresión de ese terror personal, de saber que tu vecino, tu hermano o tu cónyuge podría ser el siguiente en ser iluminado. La siguiente etapa de este horror no vino del faro. Vino de la comunidad misma. Empezaron a suceder cosas pequeñas, oscuras, objetos que desaparecían de los hogares, herramientas que cambiaban de sitio. La gente comenzó a dejar trampas, no para el faro, sino para sus propios parientes, por si el llamado los despertaba antes de que pudieran asegurar su propia puerta. Esta desconfianza, esta ruptura del tejido social, fue el verdadero logro del faro. No solo se llevó cuerpos, sino que devoró la confianza. Y ahora, si has llegado hasta este punto de la narración, te pido solo una cosa, un gesto de reconocimiento. Si has sentido el frío de esta historia, si crees que algo parecido podría estar sucediendo en este mismo momento en algún lugar olvidado, simplemente escribe en los comentarios «Yo lo escuché» o «No estoy solo». Hazlo. Y si conoces a alguien que necesita oír esto, alguien que siempre está esperando la luz cuando no debe, compártele esta historia. Es mejor que vean la oscuridad juntos que solos. El faro en Nayarit, en 1947, no era un guía, era una aspiradora de almas que operaba con precisión cruel en la madrugada más clara. Y su propósito, su verdadera intención, se revelaría en el último acto de desesperación del pueblo, cuando la luz se detuvo, no en una casa cualquiera, sino en el corazón mismo del miedo. Y el llamado se hizo tan fuerte que ya no se pudo distinguir entre la voz de la conciencia y el rugido del faro. Prepárate, porque lo que viene no es el final del relato, sino la conclusión de la cordura. Recuerda, la luz no te está mostrando el camino, te está señalando. Y en Nayarit nadie dormía bien en las noches despejadas, porque sabían que la claridad era solo la evidencia de que algo te estaba observando, esperándote desde la cima del acantilado. Y quizás, ahora mismo, tú también sientas esa punzada de luz, aunque no haya niebla, y aunque no haya un faro. Si estás aquí, si has llegado hasta este punto de la historia, es porque sabes que hay un umbral, un punto donde la curiosidad se convierte en necesidad, y la necesidad se convierte en perdición. Ya no se trata de entender por qué el faro de Nayarit de 1947 parpadeaba sin que la niebla lo exigiera. Ahora se trata de qué le sucede a la mente cuando finalmente acepta esa invitación luminosa, esa promesa silenciosa que te arrastra fuera de la cama a las 3 de la mañana. El hombre, el encargado, o el simple curioso que se atrevió a seguir el ritmo del metal y el cristal, ya no era dueño de sí mismo. Sus pasos sobre la arena mojada, sus manos temblando no por frío, sino por la anticipación eléctrica de lo desconocido, lo llevaban directamente a la garganta de hierro oxidado de la torre. La luz no era solo visual, a estas alturas era un zumbido sordo que resonaba en el pecho. En los dientes, un bajo continuo que anulaba el sonido del Pacífico estrellándose contra los arrecifes. Escucha, porque esto es importante. Lo que te conté sobre el ritmo, el 2 corto, 1 largo, 1 corto, 1 corto. Ese patrón era una clave, no un accidente.
Y él, al acercarse a la base de la torre, lo entendió no con la lógica, sino con una intuición fría, casi mecánica. El faro no estaba transmitiendo un mensaje de seguridad marítima. Estaba recitando una letanía, una fórmula de atracción. Cuando uno se enfrenta a la verdad de un terror que ha crecido lentamente como un moho mental, el cuerpo reacciona de formas extrañas. La falta de sueño había desdibujado la frontera entre lo real y la alucinación. El hombre podía sentir el metal frío bajo sus dedos mientras ascendía por la espiral interminable de la escalera, pero también podía sentir el aliento helado de la salitre en lugares donde el viento no llegaba. Las escaleras, desgastadas por décadas de olvido, parecían gemir bajo su peso, y cada paso ascendente era un acto de fe hacia una fe ciega. En estos momentos, cuando la soledad es absoluta y la noche es una boca abierta, te pregunto, ¿te has encontrado alguna vez en un lugar donde sabes que no deberías estar, pero no puedes dar marcha atrás? Si has llegado hasta aquí, tal vez ya sientas esa misma compulsión. Si esta historia te ha atrapado, es porque hay algo en ti que responde al llamado de la luz, que no pide permiso, que simplemente es. Si decides quedarte hasta el final, si te suscribes a esta verdad que parpadea en la oscuridad de Nayarit, hazlo con la conciencia de que al suscribirte a estas historias, estás abriendo una puerta que preferirías mantener sellada. El ascenso fue un purgatorio. Los niveles inferiores estaban cubiertos por la mugre y el olvido humano. Latas oxidadas, grafitis descoloridos, el olor dulce y nauseabundo de la descomposición marina. Pero a medida que subía, el aire se hacía más limpio, más eléctrico, y el zumbido de la luz se intensificaba. Ya no era un zumbido, era una vibración, una nota sostenida que le hacía vibrar los huesos. Finalmente llegó a la sala de la linterna. No había un farero anciano, ni un mecanismo averiado que pudiera explicar el comportamiento anómalo. La sala estaba extrañamente inmaculada, como si el tiempo se hubiese detenido en ese único lugar. Pero la linterna no era lo que él recordaba de los dibujos o las descripciones. La lente de Fresnel, ese gigantesco ojo de cristal tallado, giraba sobre su base de mercurio no por la fuerza de un motor, sino por una quietud aterradora. Y en su centro, en lugar de una bombilla de arco de xenón o una lámpara de queroseno, había algo que desafiaba la ingeniería humana. Era la luz misma, no una fuente de calor, sino una concentración de energía que parecía existir en un estado líquido y gaseoso simultáneamente. La luz se arremolinaba dentro del bulbo central, un vórtice de blanco puro, tan brillante que dolía mirar directamente, aunque extrañamente no dejaba sombras duras. Parecía absorber todas las sombras, todos los colores, dejando solo un vacío perfecto. El protagonista sintió el golpe final a su cordura. No era un faro, era una trampa biológica o peor aún, metafísica. El ritmo de parpadeo que había memorizado no era un código, sino la pulsación de un corazón artificial. Cuando el hombre se acercó, la vibración alcanzó un pico insoportable, y entonces, justo cuando estaba a punto de gritar o colapsar, la luz se detuvo. Silencio, absoluto y total. Solo quedaba el sonido de su propia respiración. O eso creía él. El terror real no llega con el estruendo, llega con la ausencia de sonido, cuando el mundo se detiene para mirarte. Él se dio cuenta de que la respiración que escuchaba no era suya. Era rítmica, superficial, pero provenía del interior mismo de la cámara luminosa. Y fue entonces cuando vio el reflejo. Los espejos gigantes que rodeaban la lente, diseñados para amplificar la luz, no solo mostraban el reflejo de la sala, sino algo más, imágenes fugaces, figuras borrosas que se movían dentro del cristal, rostros distorsionados por la refracción, pero inconfundiblemente humanos.
Parecían estar flotando en el interior de las lentes, atrapados en la estructura molecular del vidrio. Eran los fareros que habían desaparecido a lo largo de los años, los marineros que habían desviado su curso, los curiosos que se acercaron demasiado. El faro de Nayarit en 1947 no era solo un llamado. Era una prisión hecha de cristal y luz, alimentada por la conciencia humana. Alguien o algo no usaba la luz para guiar, sino para coleccionar. El hombre extendió la mano hacia la lente, ya sin miedo, sino con una resignación fatalista que solo la locura puede otorgar. Había entendido el patrón, el ritmo, y ahora iba a completar el ciclo. Lo que sucedió en ese momento exacto no puede ser descrito por palabras humanas, solo por sensaciones. Al tocar el cristal, sintió una descarga fría, no dolorosa, sino invasiva. No se quemó, se disolvió. Su mente fue succionada fuera de su cráneo, a través de su punta de los dedos, y forzada a entrar en la corriente de luz líquida. La visión que tuvo fue la verdad detrás del parpadeo. Vio la costa de Nayarit desde arriba, pero también vio las estrellas de una forma que la ciencia aún no concibe. Entendió que el faro estaba en comunicación constante, no con los barcos de la tierra, sino con entidades mucho más antiguas, mucho más frías, que esperaban en el vacío del espacio exterior. El faro era un poste de amarre psíquico, un punto de anclaje para algo que no podía existir en nuestra realidad sin un intermediario. Y el intermediario, la batería que mantenía la luz palpitando, era el sufrimiento y la confusión de las almas que creían estar viendo una señal de auxilio. En el instante en que su conciencia se fusionó con la luz, el hombre perdió su nombre, sus recuerdos, su identidad. Se convirtió en parte de la máquina, un fragmento de energía atrapado en un ciclo infinito de atracción y transmisión. Y la luz parpadeó de nuevo, dos corto, uno largo, uno corto, uno corto, un ritmo renovado, con una intención nueva, alimentada por una mente recién capturada. El amanecer llegó como siempre a la costa de Nayarit. Los pescadores locales encontraron la torre del faro vacía. Unos pocos restos de ropa desgarrada en el suelo de la sala de la linterna. Nada más. La noticia oficial fue la de un accidente o una desaparición en el mar. Los archivos de 1947 están llenos de notas marginales que hablan de la negligencia, la soledad y la locura del farero. Pero la gente de la costa, la que sabía escuchar el silencio entre las olas, nunca se creyó esa historia. Ellos sabían que algo había cambiado en el faro. La luz seguía parpadeando sin que hubiera niebla. Pero el ritmo era sutilmente diferente al de antes, más urgente, más personal, como si supiera exactamente a quién estaba llamando. La leyenda no terminó con esa desaparición. Comenzó. Durante años, la gente juró que veían figuras moviéndose dentro del halo de luz en las noches despejadas, pequeñas distorsiones, sombras que no deberían existir, y sobre todo, decían que la luz te miraba de vuelta, y aquí es donde la historia se vuelve realmente peligrosa para ti, porque ese faro, ese mecanismo de atracción, no se quedó confinado a una costa olvidada de México en 1947. El miedo no es solo algo que ves o escuchas, es algo que se transmite. El terror psicológico, ese que te hace dudar de la solidez de tu propia habitación, ese que te hace girar la cabeza rápidamente porque crees haber sentido una presencia, se alimenta de patrones. Ese ritmo, dos corto, uno largo, uno corto, uno corto. ¿Estás seguro de que solo lo has escuchado en esta narración? Nunca, en una noche particularmente silenciosa, con la electricidad estática llenando el aire de tu cuarto, has sentido un parpadeo en el rabillo del ojo. Algo que no es una falla en la luz de la calle, ni un sueño residual. Un ritmo que no tiene razón de ser,
pero que tu subconsciente reconoce inmediatamente como una señal. Cuando el faro de Nayarit absorbió a ese hombre, obtuvo algo más que energía. Obtuvo la capacidad de proyectar su llamado a través del tiempo y el espacio. La luz de 1947 era una baliza, sí, pero la baliza se volvió omnidireccional. Ahora se manifiesta en cualquier lugar donde haya oscuridad suficiente y una mente lo suficientemente cansada o curiosa. Tal vez no es una torre de cristal gigante. Tal vez es el parpadeo de tu monitor cuando se apaga. Tal vez es la luz roja intermitente de un cargador abandonado en el suelo de tu pasillo. Un patrón anómalo que te saca de tu sueño profundo con una urgencia que no puedes nombrar. Si sientes que el aire se está volviendo pesado, o si crees que tu propio ritmo cardíaco se ha sincronizado con algo externo mientras escuchas esto, no te muevas. Ellos querían una conciencia y la obtuvieron. Y ahora que sabes el patrón y la finalidad de ese faro, tu mente es, irónicamente, la más vulnerable de todas, porque el terror ya tiene un nombre. Si alguna vez sentiste ese llamado sin razón aparente, si esa historia resonó en una parte de tu mente que preferirías ignorar, coméntalo. Deja un simple «lo escuché» o «no estoy solo» aquí abajo, para saber que el faro todavía está buscando. Y si conoces a alguien que nunca debe ver esta historia solo, a alguien que necesita una luz de advertencia, aunque no haya niebla, compártela, porque incluso ahora, mientras la noche sigue y la pantalla de tu dispositivo emite la única luz que te acompaña, el faro sigue operando. Su ritmo es paciente, eterno, y está buscando a su próximo farero. Y dime, ¿estás seguro de que la única luz que parpadea ahora es la de tu pantalla? Mira bien, no hay niebla, pero el ritmo ha comenzado de nuevo, y no se detendrá hasta que tú respondas. 2 corto, 1 largo, 1 corto, 1 corto, y ahora silencio. El tiempo suficiente para que mires a tu alrededor y te preguntes dónde se ha ido la luz.